Buenas tardes, honorable el licenciado Adán Carlos Rivera Ramos, representación de don Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos, con mucho respeto, licenciado Giancarlo Cartagena Vilén, con representación de don Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Estás preparado? Sí, pues. La venida del tribunal. Adelante. Pues yo vivo bien agradecido que nuestro sistema de derecho está dividido, la rama judicial de la rama ejecutiva. Y este caso me demuestra que el balance de poderes debe permanecer como está. Porque la rama ejecutiva, los policías, los investigadores, el Ministerio Público en este caso, han manejado de una manera tan negligente el caso que con la prueba que se ha presentado, y vamos a ir uno por uno de los incisos que se han presentado, que son relevantes para la argumentación, para demostrarles por qué es bueno y por qué es poderoso que haya un juez como usted sentado ahí tomando la decisión y no sea la rama ejecutiva. El primer testigo que se sentó relevante es Luis Bauza. Luis Bauza del 911. Se sienta a declarar y como todos los testigos que se sentaron a declarar del Ministerio Público estaba altamente coachado, entrenado para decir lo que tenía que decir porque no empezó a dar la información que tenía que dar en cuanto a cuál fue la llamada que recibió y qué fue lo que en realidad le dijo la persona que lo estaba llamando. Fue bien evasivo con las preguntas del Ministerio Público y no quería decir que mi cliente cuando llamó, que él lo atendió, mi cliente parte de la información que primeramente le dio luego de los hechos fue: manda una ambulancia, manda a la policía. El Ministerio Público aquí quiere decir que él no quería decir más información y que no quería y que los actos posteriores concomitantes, en los actos posteriores se fue de la escena. Pues entró a su casa, cogió el teléfono y llamó al 911. Lo primero que hizo fue llamar al 911 para que mandaran a la policía y a la ambulancia. Y a la policía dijo para la calle Estal, Estancias de Guidomar, número 36. Dio su dirección para ser localizado. Ahí tiene unos actos posteriores que refutan la teoría del Ministerio Público de que él se fue a la fuga y que huyó de la escena. Eso no es cierto. Él llamó a la policía, se identificó con su nombre. Se identifica con su nombre y le da la información cómo localizarlo. La segunda testigo. La segunda testigo se sienta aquí, la gente Rosimari Rivera. Y sentada ahí en la silla de los testigos comete perjurio. Le miente al tribunal en la cara. Le miente al pueblo de Puerto Rico que lo está viendo. Le mintió a la defensa, descaradamente. Dice que cuando llega allí a la escena, la gente de Ibelín Maldonado le da unas instrucciones para que extraiga unos videos. Que ella sin examinar, porque ella dice que nunca examinó los videos. Y dice que la agente Ibelín Maldonado examina los videos y que le dice qué videos tiene que seleccionar. Que luego eso fue desmentido por la propia agente Ibelín Maldonado, que dice que ella no vio los videos en la escena. Que le dijo, mira, vas a seleccionar estas 4 cámaras o estas 5 cámaras, las que sean, y las vio en la comandancia. O sea, que desmiente una, desmiente a la otra. Y se sienta y dice que hizo una extracción a las 2:20 de la mañana. Y luego y le dice al tribunal que es la única extracción que había hecho. Que esa es la única extracción que ella había hecho. Eso le dice el tribunal ahí bajo juramento. Y cuando la defensa se sienta a hacerle contrainterrogatorio, nosotros tenemos un recibo de evidencia digital que es el exhibit número 1, en el cual ella se le presenta que tiene su firma, su placa, que había hecho una extracción al otro día, a las 4:15 de la tarde. 2 diferentes extracciones con diferentes
cantidades de CD. ¿Y por qué eso de las cantidades de CD es importante? Porque si usted recuerda, cuando ella se sentó ahí a declarar, ella dijo, a pregunta del Ministerio Público, que la cantidad de CDs de 4 era porque esa fue la cantidad que se extrajo y que no podían ir menos CDs porque llenaban la totalidad de los CDs. Y luego extrae, va a la residencia de estancia de Gidomar, calle Estal, a la calle 37, a la residencia número 37, y extrae las cámaras de seguridad y extrae un CD nada más. Entonces, lo que el tribunal tiene que preguntarse es que esta gente, que va en varias ocasiones a extraer unas imágenes de unos alegados hechos delictivos, en una vez extraí, dice que 6 cámaras, que las grabó en 4 CD, y en la otra extrae unas cámaras, no dice cuántas cámaras extrae. No dice cuántas cámaras extrae en ese recibo de evidencia digital, y dice que están en un solo CD. Y entonces, ¿dónde están? Porque entregaron unos CD, y ese CD que ella dice que extrajo nunca se entregó. ¿Qué contenido tiene ese CD? ¿Qué cámaras tiene ese CD? ¿Dónde está la cámara 13? Porque un documento de ella, de la labor realizada, que es el exhibit número 3 de la defensa, ella dice que va el 17 de julio. Una tercera vez. O una tercera fecha. Cuando anteriormente le dijo al Ministerio Público que fue una vez, y a preguntar a la defensa también le dijo que fue una vez. Y allí se extraen más cámaras, alegadamente. La 1, la 6, la 9, la 10, la 14 y la 13. Y la 13 no aparece en ningún lugar. Y el Ministerio Público le trae llanamente el testimonio de Mochaira Vicente diciendo, no, la cámara 13 de un sitio ahí en la casa. Y no le trajeron la cámara 13 para que usted la viera, para que usted viera dónde estaba en la casa, para que usted pudiera percibir si en efecto esas tomas eran pertinentes o no. Porque fíjese, cuando se sentan aquí a declarar los testigos, yendo un poco donde la señora Vicente, ella declara que alrededor de toda la casa hay cámaras. ¿Y por qué eran pertinentes que este tribunal viera esas cámaras? Y esos visuales. Porque ahí va a ver todo el comportamiento de toda la tarde del señor Robert, que estaba consumiendo bebidas alcohólicas y tirándole piedras desde mínimo las 7 de la noche a la casa de don Eduardo y luego a don Eduardo. Y eso es extremadamente pertinente. Entonces tenemos un agente, 2 agentes, el agente Rosimari en conjunto con la agente Iberis Maldonado, que no ven, extraen un contenido de una escena del crimen sin verlo y se van. Y cuando lo ponen en la comandancia play, no está la escena del crimen. Regresan, se lo llevan, lo extraen y se lo llevan nuevamente. Le dan play, no se ve. Pues vamos otra vez y lo buscan. ¿Dónde está la razonabilidad, la diligencia, el buen trabajo de esos agentes de decir, vamos a llevarnos el DVR? Porque si no está saliendo lo que debería de salir, le debe causar suspicacia a cualquier persona prudente y razonable. Y coger el DVR y llevárselo. Llevarse ese DVR, llevarlo a CRADIC, a la comandancia, o enviarlo al Instituto de Ciencias Forenses. Y vamos a eso luego. La gente de Rosimari, no tan solo en unión al testimonio de la gente Álvarez, perdóneme. El agente Álvarez va el 21 de julio a extraer nuevamente a la casa de Robert los videos, sin llevarse el DVR. Y ahí extrae unos videos y se los lleva. Cuando él dice un número de serie, da un número de serie diferente al número de serie. O sea, da un número de serie diferente del DVR al número de serie del DVR que se extrajo los videos que dijo la gente de Rosimari.
Y la explicación llana que le da el tribunal es que los DVR tienen dos tipos de número de serie, uno afuera y uno adentro. Pero es que él no estuvo allí con Rosimari cuando Rosimari buscó el otro, puso el número para saber si ella cogió el de adentro o el de afuera. Y él tampoco pone en posición al tribunal a decirle cuál era el otro número porque tampoco lo tiene anotado en su informe de labor realizada. Todo eso acomodaticio, inventándole al tribunal información que no tienen a la mano. No, eso es otro especulando. Eso es otro número que tiene el DVR, sin saber, sin tener conocimiento personal de dónde ella lo sacó, porque él no estuvo allí. Pero lo que sí tiene el tribunal es que tiene dos informes de labor realizada con dos números de DVR diferentes de un supuesto DVR que estaba cogiendo las mismas cámaras en el mismo día de los hechos. Eso es irrefutable. Luego le presentan al testimonio de Samuel Ríos Berrocales. Y siguen las violaciones constitucionales a mi cliente. ¿Y por qué violaciones constitucionales? Ese caballero, agente, llega a la escena luego de que mi cliente se lo habían llevado. Aquí testimonio de que mi cliente estaba allá en el cuartel, que se lo había llevado, si usted recuerda, el agente Sayas Tirú. Y que él entra a la escena y que va a una caja fuerte y que supuestamente para entrar y que mi cliente le dio y que el número y que el número de código de la caja fuerte a Sayas Tirú y que Sayas Tirú se lo dio a la gente de Berrocales. Mire, juez, aquí se pasó prueba de que hay unas declaraciones de personas sospechosas y unas advertencias Miranda, que mi cliente ejerció las advertencias Miranda y en la declaración de personas sospechosas dice que no quiere declarar. No dio ninguna declaración. En ninguno de los informes de incidentes dice que mi cliente dio una manifestación de que dio el número de serie a la gente Sayas Tirú para que se lo proveyera a la gente de Berrocales. Ninguna cintila de evidencia sobre eso. Hicieron un registro a la propiedad de mi cliente, se llevaron las armas de mi cliente sin tener una orden de registro de allanamiento. Y no estamos diciendo aquí que no podían pedirla, pero vemos cómo brincamos los procesos, omitimos los procesos, porque somos el Estado y somos más poderosos que el ciudadano, pues le vamos a pasar por encima. Y eso fue lo que hicieron en este caso todo el tiempo. Luego está Carlos Núñez. Un testimonio bien corto, pero bien importante. Porque Carlos Núñez dice, que la gente, que recibe los 3 casquillos que ocuparon 8 días después de los hechos. Pero esos casquillos, que él los lleva a forense, no sabía lo que estaba llevando. ¿Usted se recuerda de eso en la cadena de custodia? Él dijo, no, como yo estaba llevando muchas cosas y las tenía prisa ese día, pues tenía que tirarlas ahí en el buzón de ciencias forenses y no sabía lo que estaba llevando. Y yo sé que eso impresionó al tribunal, porque cómo vamos a tener un agente de orden público que está recibiendo una evidencia importante de uno, en este caso, y de otros casos, que no sepa lo que se está llevando de evidencia para poder depositarlo en otro lugar. Eso es increíble. Luego tenemos a la agente Ibeliz Maldonado. La agente Ibeliz Maldonado llega a la escena. Fue asignada como la investigadora principal del caso del CIC de homicidios de Ponce. Llega a la escena y como parte de sus funciones pertinentes a la argumentación, le dice alegadamente a la agente Rosimari que extraiga los videos. 15 cámaras de seguridad habían allí, güey. 15. Y de las 15, seleccionó 6. Y cuando se le pregunta, pero mire, usted los vio antes, para seleccionar cuáles son las cámaras que usted va a seleccionar para saber qué es lo que va a estar ahí o que probablemente esté ahí. No, yo las seleccioné y las vi en comandancia. ¿Qué irresponsabilidad es esa? ¿Cómo un agente del orden público va a llegar a una escena y va a seleccionar unas cámaras al azar? Aquí no pasó prueba de cuál fue el criterio que ella utilizó para seleccionar esas 6 cámaras. 6 cámaras de 15.
sin tomar ningún criterio y ver las otras cámaras que estaban disponibles para ver si había prueba pertinente para poder inculpar o exculpar a mi cliente. Esa evidencia se perdió. La gente de Ibelín Maldonado preparó unos informes de incidentes que están en Exhibit también. Y esos informes de incidentes, juez, cometió varios errores. Parte de esos errores puso que el que ocupó el arma de fuego fue el agente Sayas Tiro. Y después dice cándidamente al tribunal, como si eso fuese un error pequeño, fue que me equivoqué y no lo vi, no lo enmendé. Pero no tan solo eso. Luego pone la fecha de otro de los informes de incidentes, que los casquillos se ocuparon el 21 de julio del 2025. Cuando alegadamente los casquillos se ocuparon el 23 de julio del 2025. Y posteriormente en otro informe que prepara, porque usted conoce, un juez de mucha experiencia, los informes son un tracto investigativo de los agentes que van poniendo información. Y el nuevo informe tiene la información vieja del otro informe y la nueva. Pues en este nuevo informe tenía nueva información y la fecha del 21 de julio donde estaban los 3 casquillos no estaba, eliminada. Y ella le dice al tribunal, no está ahí, pero no sabemos cómo se eliminó. Un informe de la policía que necesita unas credenciales para poder accederlo y poder cambiar la información. De los sargentos, de los tenientes, de los coroneles, de toda esa gente que tiene un alto rango, necesita ese tipo de credencial para poder acceder a un informe de incidente y poder cambiar la información. ¿Pero por qué eso es extremadamente pertinente? Porque usted recuerda que en el contrainterrogatorio, cuando yo estaba preguntando a la Mochaira Vicente sobre los casquillos, ella en la vista preliminar dijo que los encontró el 17 de julio. Y aquí le dijo al tribunal que los encontró el 23. Y tenemos una gente que escribe en el informe de incidente que se encontraron el 21. Y luego tenemos otro informe de incidente que se borraron los casquillos. Eso le tiene que causar suspicacia enorme al tribunal. Luego está el testimonio de Ashley Martínez. ¿Por qué el testimonio de Ashley Martínez es bien importante? Porque además de que Ashley Martínez extrajo los videos del DVR de la casa de don Eduardo, ella explicó sus funciones y a qué se dedica la Instituto de Ciencias Forenses y cuáles son las capacidades y el equipo que ella tiene. Y parte de lo que ella dijo fue que a los DVR se le puede extraer los videos disponibles y los no disponibles. Y cuando se le pregunta cuáles son los videos disponibles, son los videos que se hayan borrado. Que se hayan borrado en un tiempo determinado, ellos pueden accesarlo. Tienen la capacidad y el equipo y la expertise para poder coger un DVR y extraer el contenido que alguien haya borrado. ¿Y por qué eso es importante, güey? Porque aquí hay una controversia con unas cámaras. Aquí hay una controversia desde el inicio que la misma gente identifica. Ibelín Maldonado, cuando extrae el primer CD que va a la comandancia, no se ve la escena. Se ve alegadamente mi cliente entrando a la casa después de alegadamente cometer los delitos. Y se ven cámaras minutos antes y se ven minutos después y no se ve la escena. Pues entonces, no era diligente, no era propio de un agente con 20 y pico, casi 30 años de experiencia, decirle a la fiscal, mira, yo creo que necesitamos ocupar el DVR y mandarlo a la Instituto de Ciencias Forenses porque ellos tienen el equipo necesario para poder decirme a mí como agente investigadora si hubo personas que alteraron ese contenido. Y no se hizo. Luego va el sargento Wilfredo Acosta. El sargento Wilfredo Acosta se sienta a decir que llega a la escena del crimen, que recibe una llamada,
hay una emergencia en la calle Idomar, en la calle Estal, perdóname, estancia de Idomar, y que llegan allí y que luego de que identifica varias cosas, se para de frente a la residencia de mi cliente y él junto a la gente Domingo pegan a llamar a mi cliente. Primero lo llaman por el nombre del occiso, luego lo llaman a él y que él, como es un hombre de estatura alta, ve por entre medio de unas ventanitas que tiene la puerta del garaje que se prende una luz. Y él identifica como que va a subir la puerta del garaje y le relata al Ministerio Público que alegadamente mi cliente, cuando ellos van a intervenir con él, no sigue instrucciones. Pero en su declaración jurada, juez, él relata, en su testimonio, perdóname, en sus notas, él relata que mi cliente todo el tiempo había seguido instrucciones. Que siguió instrucciones. Y si ustedes recuerdan el video, aquí entran los agentes al piso, y automáticamente cuando entran están así apuntándose al piso. Y están apuntándose al piso y él en el piso, y le da la instrucción de al piso, 3 instrucciones en menos de un segundo. Pues lo que le toma a una persona en tirarse al piso, ellos siguieron gritando. Pero no tan solo eso. Ellos habían recibido información de que mi cliente alegadamente había cometido un delito violento, un delito alegadamente de asesinato. Y ya teniéndolo ahí en el piso, en lugar de leerle las advertencias a Miranda, pegan a interrogarlo. Otra violación constitucional. Ellos a sabiendas lo tenían ahí, no les costaba nada de leerle las advertencias y lo pegan a interrogar. Y luego de interrogarlo entran a la casa. Pero si usted recuerda en el contrainterrogatorio, el mismo agente, Wilfredo Acosta, reconoció que entraron a la casa sin consentimiento. No hubo consentimiento para entrar a la casa. Otra violación constitucional, otra violación de derechos civiles, otra violación a los protocolos de la policía. Que los mismos protocolos le exigen a ellos leer la advertencia, pedir consentimiento para entrar a la propiedad. Si no tienes consentimiento, llama a un fiscal para que te dé una petición de una orden de registro de allanamiento, si tienes un motivo fundado o creencia razonable. Testificó Víctor Pérez Negrón. ¿Por qué Víctor Pérez Negrón es importante? Víctor Pérez Negrón es el agente de ICF, el que llega primero a la escena con Gabriel Dedo. Y ese caballero tenía más de 500 escenas como auxiliar y como 300 como primario. Una cosa así espectacular. Muchas intervenciones en escena. Tenía vasta experiencia. Y cuando se le pregunta por la defensa si él había dejado evidencia alguna allí, él dijo que no. Que él estaba seguro que no se había quedado nada. Que él tenía la experiencia y el expertise para poder buscar en grama, en áreas verdes. Que se hizo un método de búsqueda lineal, que buscaron con linterna, que lo hizo junto a su compañera y que él estaba seguro que allí no se había quedado nada. Luego está la gente Gabriel Dedo, juez. Gabriel Dedo es la agente primario que investigó la escena, es forense. Y cuando llega allí, aquí lo importante, juez, de lo que hizo Gabriel fue lo que el mismo tribunal señaló. Ella hace un croquis. Y en ese croquis ella tiene una máquina que le está dando unas medidas que no son lógicas, que el cuerpo alegadamente de don Robert, la cabeza está allá y los pies para acá, y el punto de medida está allá, y entonces la cabeza está más cerca que los pies. Y así sucesivamente el tribunal encontró un montón de incongruencias en esas medidas. Y dijo el tribunal que las iba a descartar. Otra funcionaria pública que se le debe al ciudadano que le falló al pueblo. ¿Por qué? Porque
todas estas cosas cuentan a la hora de este tribunal aquilatar la prueba y hacer una determinación de si una persona es o no culpable más allá de duda razonable. Luis Casiano Alvarado, de la gente. Luis Casiano, alegadamente, el 23 de julio recibe una llamada de las 6 de la tarde, si mi memoria no falla, para que pasara por la casa de don Robert en Yauco para ocupar unos 3 casquillos que alegadamente había encontrado a la señora Mochaira Vicente. Esta gente tardó hasta las 10:30 de la noche en llegar a una escena donde alegadamente había evidencia de un asesinato alegado por el Ministerio Público. La excusa que le dio el tribunal fue que tenía que hacerle unos fichajes que estaban primero para poder ir a una escena del crimen a recolectar evidencia de un delito. Y cuando le contrainterrogamos, le dijo al tribunal que no llamó a su supervisor, no le dio información. Mire, yo estoy aquí en la comandancia haciendo un fichaje, me llamaron de una escena donde hay 3 casquillos, es una escena de asesinato, es extremadamente importante. ¿Pueden mandar a alguien que me sustituya para yo ir a la escena o puedes mandar a alguien extra para ir allá? No se hizo. Dice que era el único que estaba trabajando, pero ni tan siquiera pidió ayuda a un supervisor para que atendiera la situación. Posteriormente, en el contrainterrogatorio, en el examen directo, perdóneme, le muestran al tribunal una serie de fotos. Fotos de alejamiento, intermedia y de acercamiento, de alegadamente dónde estaban los casquillos. Cuando vemos la foto de acercamiento, no tiene los conos puestos. La foto de alejamiento no tiene los conos puestos. Y luego cuando vemos la foto de acercamiento, tiene los conos puestos. Pero el tribunal no sabe, porque no hay una foto de alejamiento con los conos puestos, dónde estaban los casquillos. La foto de acercamiento que se le trajo al tribunal salen los conos y el casquillo. Los casquillos, al lado del cono se ve la grama. Puede ser en la grama de mi casa, juez. Porque el tribunal no los puede ubicar en ningún lado de la escena. Porque no se le trajo ninguna foto que le evidenciara el tribunal en dónde estaba. Aquí hay unas cámaras que eran extremadamente importantes. Que unas cámaras que cuando el tribunal las examinó, si se le hubiesen traído esa evidencia al tribunal, el tribunal pudo haber visto una vista perfecta de lo que pasó allí, de qué fue lo que realmente pasó y no lo que quiere hacer el Ministerio Público ver. Pero también el tribunal tiene que recordar que parte de los videos que le pasó a la defensa, luego de que pasaron los hechos y que está acordonada la escena, que está el sargento Wilfredo Acosta custodiando la casa para que no entre nadie, el hermano de los Ciso entró 2 veces. En una de ellas entra y no se sabe cuándo sale. Y si usted recuerda el testimonio del agente Álvarez, el que hizo la tercera extracción, él le dijo al tribunal cándidamente que quien le dio el password para poder accesar al DVR de la casa de los Ciso fue el hermano, don Miguel. Entonces, otra violación más a los protocolos, con una persona ajena a una escena, porque el Ministerio Público le trató de vender la teoría de que la escena estaba fuera de la casa. Hay unas cámaras fuera de la casa, y esas cámaras están conectadas a un DVR, y ese DVR está dentro de la casa. Por lo tanto, parte de lo que constituye la escena está dentro de la casa, y eso tiene que ser salvaguardado de una manera estricta, que no le dé duda al tribunal de que eso fue manipulado. Vamos a los hechos. Alegadamente, la señora Mochaira
le dice al tribunal que a las 6 de la mañana la levanta don Robert, porque alegadamente está escuchando unos sonidos de unos coquíes. Le dice al Ministerio Público que los llevaba meses escuchando, pero en la vista preliminar, a pregunta de la defensa, le dice que llevaba días. Entonces, esa contradicción, y también le dice al Ministerio Público que no podía dormir, y ese día cuando don Robert la va a levantar, ella estaba durmiendo. Entonces, le dice al tribunal luego de que la defensa trae ese señalamiento de que ella estaba profundamente dormida y que no escuchaba los coquís, que era que se había quedado dormida porque los coquís no la habían dejado de dormir días anteriores y estaba agotada. Eso no surge en ninguna declaración de vista preliminar, ninguna declaración de vista preliminar alzada, en ninguna declaración jurada. Esa es la primera vez que lo dice, excusando esa omisión de que estaba profundamente dormida, y en realidad los coquís no se escuchaban donde ellos estaban, porque si usted recuerda que ella dice que la bocina, que está la casa, está el patio de ancho que mide aproximadamente 20 pies, y cuando sube el techo ella dijo como 4 pies más, 24 o 25 pies en el techo, y dijo que la bocina señalaba para parte de la casa donde no estaban los cuartos. Por lo tanto, para dormir, eso no se escuchaba. Entonces, lo increíble es que quieren que el tribunal crea que una bocina de 6 pulgadas emite un sonido que te ensordece. Y cuando le hacemos el contrainterrogatorio a una persona que tiene capacidad para decir y darle una definición al tribunal de lo que es ensordecedor, porque es maestra de español, no quiere contestar las preguntas y le da una definición al tribunal que no es conforme a lo que el tribunal mismo le señala, que ensordecedor es una persona cuando tú no puedes escuchar, estás impedido de escuchar. Entonces, en varias ocasiones, ella cuando está escuchando los coquís está comunicándose con don Robert. Le quieren hacer ver al tribunal una cosa que no es con el sonido de los coquís. Le quieren hacer ver al tribunal que el sonido de los coquís era una cosa que no los dejaba operar como familia, escuchar, poder comunicarse. Eso no es cierto. Aquí no se trajo ninguna prueba científica. Fíjate, ocuparon la bocina. Alegadamente ocupan el audio player que reproducía el sonido. Y en ningún momento buscaron un experto para que le dijera al tribunal cuáles eran los decibeles capaces de emitir esa bocina. Es una pregunta que razonablemente nos tenemos que hacer. Pues si era tanto el volumen, pues vamos a probarle al tribunal cuán alto sonaba esa bocina. Lo llevaron a donde unos expertos para extraerlo, pero ¿por qué no lo llevan a otros expertos para que midan la capacidad de expansión de ese sonido? ¿Cuán altos decibeles tiene ese sonido? No se hizo. ¿Por qué? Porque saben que eso no sonaba de la manera que está testificando la testigo de que era ensordecedor. Eso no es cierto. Posteriormente, ellos dicen, y esto es un evento bien importante de los hechos relatados por la señora Mochaira Vicente. Posteriormente a que ellos escuchan los coquís, tienen una conversación en familia entre esposos, y posteriormente toman la decisión de ir al otro día a hacer una querella e ir al tribunal, perdóname. En ese momento, ¿por qué ellos toman esa decisión? Porque están cuerdos, no están bebiendo. Estaban tranquilos, estaban coherentes, tenían capacidad de discernir. ¿Qué cambió luego? Aproximadamente, según la prueba desfilada, desde las 4 de la tarde pues, empiezan a beber. Y Robert no terminó de beber hasta las 11 de la noche. La última vez que podemos constatar con los testimonios. Y estuvo desde las 4 de la noche, de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche bebiendo. Y entonces, cuando son las 4, que llegamos a las 7 y 18, ya Robert llevaba 3 horas y 18 minutos bebiendo, según la prueba. Y ahí, cuando escucha los coquís, ahí sí le molestan. ¿Y por qué le molestan? Porque ya está ebrio. Y ahí, cuando usted escucha el audio, porque es importante señalar que el Ministerio Público le pone aquí un visual de que Eduardo sale afuera a las 7 y 18. ¿Qué persona
estando en su casa adentro, sentado con su hijo, escucho el ruido en la parte de afuera, ¡pum! Y teniendo licencia de arma, no sale para afuera del patio a ver qué está pasando. Cualquier persona haría eso. Una persona prudente y razonable pensando que qué es lo que está pasando, por qué le están tirando piedras a mi casa, dándole daños a la propiedad. Pues claro, si le están tirando piedras a mi casa y yo estoy en mi casa, escucho ruido, yo voy a salir a la parte de afuera a verificar qué es lo que está pasando. Y el testimonio de Mochaira fue que le gritó, cabrón, te cogimos. Simplificándolo. Te cogimos la bocina esta mañana. Y cuando usted escucha a las 7:18, el testimonio que nosotros el audio que nosotros le colocamos para que el tribunal lo escuchara, se ve gritándole, cabrón, hijo de puta, por alrededor de 3 o más minutos. Sal, hijo de puta, la primera vez que se lo grita. Y piedra, ¡pum!, se escucha. Posteriormente, dan las 11:02 y 3 de la noche. Y ahí, alegadamente empiezan a escuchar los coquís y don Robert se descontroló. Empezó a tirar piedra. ¡Pam! ¡Sal, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Calvo cabrón! ¡Hijo de puta! Y una piedra. ¡Pum! ¡Ven para acá, cabrón! ¡Sal, hijo de puta! ¡Sal, hijo de puta! Y su esposa gritando, ¡Soligón! Y otro golpe, ¡pum! Y así sucesivamente siguieron, escalando. Y mientras él gritaba, su esposa era la gasolina que le echaba a ese fuego. Y mientras él gritaba, que hacía pausa, la esposa seguía gritando. Y ese hombre seguía creciendo su ego. Su machismo seguía creciendo. Porque yo le voy a demostrar a mi esposa que yo soy el más. Y seguía. Y seguía tirando piedras. Y seguía invitando a mi cliente a salir. ¡Sal, hijo de puta! Esto se acaba hoy. Le decía. Posteriormente, mi cliente sale. Luego de que está tirándole en sinnúmero de ocasiones, en más de 8 ocasiones, piedra a la propiedad de mi cliente. Y tenemos que recordar, juez, haciendo un paréntesis, que antes de eso, nosotros le enseñamos unos videos al tribunal en donde estaba don Robert mirando para casa de mi cliente, así, con la pierna, una botella de vino en la mano y un vaso de cristal con hard liquor en la otra, y hacía, como decimos en Cagua, bebiendo a 2 manos. Ya estaba al punto de que estaba mezclando alcohol. Y después de eso, se le ve todo el tiempo el arma en su cintura, con el traje de baño, que se le estaba cayendo, propio de un comportamiento de una persona que está ebria. Con un traje de baño que no es capaz de aguantar por sí solo un arma, se la pone ahí, enseñándola, que se vio en los videos a todo el mundo, y caminando por la casa ebrio, mirando hacia la casa 36. Luego, cuando sale mi cliente, le sigue gritando los mismos improperios que le acabo de decir, güey. Repetidamente, sale, hijo de puta, ven acá, hijo de puta, esto se acaba hoy, cabrón. Y le tira una piedra a mi cliente, ¡fua! Viéndosele el alma, como dice la señora Mochaira, por las uvas de playa se veía. Había visibilidad, se veían unos a los otros. Y eso es el testimonio del Ministerio Público, la propia prueba del Ministerio Público. Y se veía. Y le tira una piedra, ¡pum! Y el alma. Y cuando le tira la segunda piedra, la carga. Saca el alma y la carga. ¡Can, can! Tenemos que recordar que un alma no hace... ¡Chi, chi! No, eso es ¡can! Saca el alma. Y ahí le iba a disparar. Porque tenemos que tener conciencia de la totalidad de las circunstancias.
Una persona que estaba ebria, que le estaba gritando, que fue desde las 7 de la noche en escalonado, subiendo el ánimo de la situación. Su carácter fue cambiando todo el tiempo, hacia arriba. Y lo próximo que iba a hacer era matar a mi cliente. Mi cliente se mueve y con todo y eso le dispara primero. 1, 2, 3. Aquí como pusimos a la señora Mochaira Vicente, que lo reconoció cándidamente. Sí, los chispetazos se ven luego, se ven unos chispetazos luego de los 3 disparos que se ven de don Robert. 1, 2, 3 y mi cliente se defiende. Aquí la compañera le habló de la doctrina del castillo. Hablando de una doctrina del castillo, cuando una persona es la que está provocando, cuando una persona es la que está tirando piedras, cuando una persona es la que saca el arma y está con el arma caminando de un lado para el otro. Y hay que hacer un paréntesis en eso. Nada de eso se grabó, güey. Yo recuerdo. Un segundo, pero... Nada de eso se grabó. El evento de ruido, con una cámara de movimiento, incrustada en concreto, que no vibra. Conformarse con el testimonio de que en ese mismo instante la cámara dejó de funcionar. Esa es la prueba que el Ministerio Público le quiere traer a usted con el testimonio llano de un agente que dice que las cámaras, en ocasiones, cuando hay unos estruendos, dejan de funcionar. Esas cámaras no tienen sonido, no tienen micrófono, no perciben el sonido. Por lo tanto, eso es incompatible forensemente. Ellos tenían que coger esas cámaras, si esa era su teoría, y llevarlas donde un perito a examinar si eso en realidad pasó. O, repetimos, ocupar el DVR para que se cercioraran que en efecto sí esos videos fueron borrados. Cuando se alega legítima defensa, juez, para justificar el dar muerte a un ser humano es necesario creer razonablemente que al dar muerte al agresor, el agredido o la persona defendida se hallaba en inminente o inmediato peligro de muerte o grave daño corporal. Si yo estoy afuera de la propiedad, y aquí no estamos hablando de unas piedras pequeñitas, usted pudo ver que Robert era una persona de 6 pies, con unas manos grandes, y el peñón le salía de las manos. Y se le tiró 2 veces. Viendo a esa persona que te está tirando, que te lleva gritando, invitando a salir, diciéndote que esto se iba a acabar hoy, que esto se acaba hoy, que tiene un alma, y luego tú lo ves que saca el alma, es razonablemente creer que esa persona me va a matar. Y que luego me dispara. Y eso es razonable dentro de la legítima defensa pensar que esa persona que está ebria, que está tirándome piedras, que me saca un arma, me va a dar muerte. Y que yo tengo la obligación de defenderme. La creencia es razonable de que se ha de sufrir un daño inminente. Ese es el primer requisito, como dice la compañera. Respecto al primer requisito, el daño inminente, se presupone que la persona actúa para prevenir un daño inminente o para repeler un ataque o daño que se está llevando a cabo. En otras palabras, la persona tiene que razonablemente creer que el ataque personal o contra sus bienes o los de terceros se van a producir en el futuro inmediato. O si ya se ha iniciado, creer razonablemente que es necesario intervenir para evitar un daño más grave. El análisis que se tiene que hacer en cuanto a ese criterio es si la persona que está invocando la legítima defensa piensa que lo que está viviendo la otra persona que le puede causar daño, le va a causar a él daño, grave daño corporal o inminente peligro de muerte. No es razonablemente creer que esta persona
pudo haber pensado que esa otra persona que le está tirando piedra y le saca un arma no lo va a matar. Entendemos que es extremadamente razonable. Se analiza si una persona prudente y razonable en la posición del acusado, sabiendo lo que sabía y viendo lo que vio, consideraría necesario ultimar al agresor para evitar el daño. Pueblo versus de Jesús Santana, 100 DPR 791. Sin embargo, y este es más importante aún, juez, no es necesario exigir que el agredido deba retroceder hasta colocarse en una posición de indefensión antes de defenderse. Incluso puede perseguir al atacante si ese curso de acción es indispensable para preservar su vida. Eso lo dice el Supremo. Y el Supremo dice que nosotros, cuando invocamos la legítima defensa, podemos perseguir al agresor si entendemos que ese agresor todavía resulta un peligro para nuestra vida y que nos va a hacer un daño de grave daño corporal o inminente peligro de muerte. Más aún, es regla de la defensa propia el que no es necesario que el agredido venga obligado a retroceder hasta colocarse en una posición de indefensión, retreat to the wall, antes de atacar a su agresor conforme se sostenía en el antiguo derecho común, Pueblo versus Iturrino de Jesús. El Ministerio Público le quiere traer una doctrina ya revocada, que antes las personas, cuando veían un inminente peligro de muerte o de grave daño corporal, si tenían la oportunidad tenían que retroceder. Esa no es la doctrina ni en el derecho federal ni en Puerto Rico. Si yo tengo la oportunidad de defenderme y entiendo que hay un grave peligro en contra de mi persona o de mis bienes o de un tercero, según el Tribunal Supremo, yo puedo repeler ese daño. Pues la duda es razonable. A mí nada me resta decir que la duda es razonable. Parafraseando lo que dice el Tribunal Supremo, es cuando un juzgador de hechos, en este caso usted, que recibe y aquilata una prueba, que se le presenta unos testimonios que son inconsistentes unos con otros, esos testimonios no son compatibles, que la testigo principal se contradice en múltiples ocasiones, que hay prueba de que la evidencia perfecta que le podía decir al tribunal exactamente lo que pasó mediante un video fue borrada. El tribunal tiene que aquilatar todo eso y decir, si yo me acuesto hoy a dormir, me acuesto tranquilo con la decisión que tome. Y la decisión que tome el tribunal tiene que ser conforme a ese espíritu, al espíritu en el corazón y en la conciencia de que se probó el delito o no se probó el delito más allá de duda razonable. En este caso no se ha probado más allá de duda razonable el delito. Y dice el Tribunal Supremo, en cuanto al quantum de prueba necesario para una alegación de legítima defensa, nuestro más alto foro en Pueblo versus González dice lo siguiente: al que invoca la legítima defensa incumbe presentar la prueba en su apoyo, a menos que de la fiscal surja dicha defensa. Es al fiscal, sin embargo, a quien en todo momento del proceso incumbe probar la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. El acusado no está en la obligación de probar la defensa propia más allá de duda razonable, sencillamente porque así fuera. Se le estaría exigiendo que probase su inocencia, y todo acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. En consecuencia, bastará que la evidencia en apoyo de la defensa propia, considerada conjuntamente con toda la prueba, lleve a la mente del juzgador duda razonable de si el acusado actuó en defensa propia, para que exista el deber de darle el beneficio de esa duda y traer un veredicto de no culpable. Aquí ni tan siquiera, pues, se tiene que presentar prueba
de que usted diga, ahí hubo una duda razonable. Ahí hubo una defensa propia, perdónenme. Ahí la prueba que se tiene que presentar es que si usted tiene duda de que si hubo o no defensa propia, el deber de este juez con el mayor de los respetos es declarar no culpable a mi cliente. Sometido. Estamos devolviéndolo de sí. La parte Fue breve. Me falta algo bien breve. Y es bien breve, juez, en cuanto a los delitos de tentativa de asesinato en segundo grado. El mismo Tribunal Supremo, en el manual del jurado, dice, por el contrario, el asesinato en segundo grado se reserva para aquellas muertes ocasionadas a título de temeridad. Precisamente por esta razón es que la tentativa de asesinato en segundo grado no existe. Véase sección 5.10 del manual de instrucciones del jurado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ahora sí, juez, sometido.